El hombre colérico empujó a la niña indefensa contra el pasto húmedo, sin importarle sus gritos quebrados ni las lágrimas que le corrían por el rostro manchado de tierra. Con los brazos raspados y las rodillas sangrando, ella intentaba levantarse, pero cada intento era sofocado por un grito de amenaza. El aire olía a miedo. La niña temblaba, con la ropa rota y los ojos abiertos de par en par, como si buscara auxilio en cualquier rincón del llano. Entonces, a unos metros, apareció el caballo solitario. Sus ojos oscuros la miraban fijamente, inmóvil, como si supiera que ese momento cambiaría algo más que una simple tarde. El hombre, confiado en su poder, no imaginaba que aquel animal silencioso ya había visto demasiado, y pronto todo daría un giro inesperado. Si te conmueven las historias que tocan el alma, suscríbete y acompáñanos. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¡Suéltalo, desgraciado! ¡Lo vas a lastimar! El grito de una mujer quebró la calma de la mañana en San Mateo del Río. El sonido metálico de una cadena arrastrándose contra la tierra acompañaba los relinchos furiosos de un caballo joven que forcejeaba con un peón del rancho vecino. El animal tiraba con desesperación, los ojos abiertos de espanto, mientras el hombre lo jalaba de la soga como si fuera un costal inerte. Marisol Andrade dejó caer el balde de agua que llevaba y corrió sin pensarlo. El polvo levantado por el forcejeo se le metía a la garganta, pero no redujo el paso. Se plantó frente al hombre, con el corazón golpeando en el pecho. «Ya te dije que no lo amarraras de esa forma». Le soltó, la voz firme aunque las manos le temblaban. «Es mi caballo, no el tuyo», escupió el peón, apretando más la cadena. «Aquí no se mete nadie en lo que no entiende». El caballo relinchó otra vez, se encabritó y casi lo derriba. Marisol, sin esperar, agarró la soga y tiró en dirección contraria. El animal, confundido, encontró un respiro en sus manos. El silencio del campo se quebró con el forcejeo entre los dos humanos, hasta que un chasquido seco anunció que la cadena se soltaba. El caballo, liberado, corrió hacia el potrero levantando una nube de polvo. La mirada del hombre ardía de rabia. «Te metes en lo que no te importa, Marisol. Algún día te va a costar caro». No respondió. Solo respiró hondo, tragándose la furia que le hervía en la garganta. Cuando el hombre se alejó maldiciendo, Marisol se quedó mirando el potrero. El caballo libre relinchaba en la distancia y ese sonido la llenaba de un extraño consuelo. La rutina del rancho volvió a imponerse poco a poco. El olor del heno húmedo, el golpeteo de las cubetas de metal, las gallinas escarbando la tierra detrás de la cocina. Marisol retomó el balde caído, enjuagó las manos manchadas de tierra y se obligó a respirar con calma. Era otro día más de trabajo en soledad, pero dentro de ella el eco de la amenaza seguía repitiéndose como un tambor apagado. Caminó hacia los establos, acariciando la madera áspera de las puertas mientras revisaba cada animal. Sus dedos conocían de memoria la suavidad tibia de los lomos, el ritmo constante de las respiraciones, el brillo cansado en algunos ojos. Allí, entre caballos, encontraba la única paz que la vida parecía concederle. Un murmullo lejano interrumpió sus pensamientos, voces masculinas discutiendo, el eco de risas burlonas. Marisol se tensó. Era raro escuchar tanto ruido a esa hora. Se asomó y alcanzó a distinguir a dos hombres apoyados en la cerca, fumando y hablando de apuestas en voz alta. No eran de ahí. ¿Qué buscan tan temprano en estas tierras?, pensó, con un escalofrío recorriéndole la espalda. El sol apenas despuntaba y ya el día había cambiado 3 veces de rostro. Del silencio de la mañana al estallido del conflicto, del trabajo rutinario al presentimiento de un peligro mayor. Marisol, endurecida por los años, sabía leer las señales. Algo estaba por suceder. Regresó al establo y tomó un cepillo para calmarse, pasando las cerdas sobre el lomo del caballo más viejo, al que todos llamaban el Moro. El animal respiraba despacio,
como si compartiera la inquietud de su dueña. «Ya sé, viejo», murmuró ella, recargando la frente en el cuello cálido del animal. «No todo está en calma, aunque lo parezca». El caballo bufó suavemente y Marisol sintió que aquella exhalación era una advertencia disfrazada de ternura. De pronto, un sonido extraño rompió el momento, un grito agudo a lo lejos, en medio del pasto. No era risa ni canto, era el alarido de alguien vulnerable. Marisol levantó la cabeza de golpe, el corazón acelerado. El moro también se agitó, orejas en punta, relinchando como si reconociera algo en ese lamento. Marisol salió corriendo hacia los potreros, con la respiración cortada y las piernas quemándole por la urgencia. El grito se repitió, más cerca, más desgarrador. No sabía quién pedía ayuda, pero lo que sí sabía era que el caballo lo había escuchado primero. Y eso, en su experiencia, nunca era casualidad. La respiración de Marisol todavía estaba agitada cuando alcanzó la cerca del potrero. El grito que había escuchado unos segundos antes se desvaneció en un silencio incómodo, como si el llano se hubiera tragado la voz. El sol ya pegaba fuerte sobre su frente y el sudor le corría por la espalda. Avanzó con cautela mirando de un lado a otro. Fue entonces cuando, entre los matorrales, descubrió una silueta pequeña encogida en el suelo. Una niña, con las trenzas deshechas y el vestido lleno de polvo, sollozaba con la cara enterrada en las rodillas. «Oye», dijo Marisol, bajando la voz como si hablara con un potrillo asustado. «No tengas miedo». La niña levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, la nariz chorreando lágrimas y tierra. Apenas pudo responder, pero sus labios temblaron con una palabra que hizo que a Marisol se le revolviera el estómago. «Tía». Marisol se quedó helada. Esa palabra era como una pedrada en el pecho. Hacía años que nadie la llamaba así. La niña intentó hablar más, pero antes de que pudiera hacerlo, un grito desgarrador cortó el aire desde la entrada del potrero. «¡Clara!». Marisol giró la cabeza de inmediato. Una mujer se acercaba corriendo, la falda recogida en las manos, la cara encendida por la angustia y el enojo. No necesitó verla 2 veces para reconocerla. Era su hermana menor, Teresa. El corazón de Marisol se encogió como si el tiempo se hubiera devuelto de golpe. Teresa no había cambiado tanto. La misma mirada dura, la misma boca que siempre parecía lista para reclamar. La diferencia era el peso en sus ojeras, el cansancio que la hacía parecer mayor de lo que en realidad era. «¿Qué haces aquí?», escupió Teresa, agarrando a su hija del brazo y levantándola con brusquedad. «¿Quién te dio permiso de andar en medio del rancho?». «Yo solo la encontré», respondió Marisol, intentando mantener la calma. «Escuché su grito y vine». «¿Escuchaste su grito?», la interrumpió Teresa, clavándole los ojos con desprecio. «No tienes idea de lo que escuchas, como nunca la tuviste». La niña miraba de una a otra, atrapada en un fuego cruzado de palabras que no entendía del todo. Marisol sintió un ardor en la garganta, las palabras atoradas a punto de salir, pero se contuvo. Era demasiado pronto para abrir viejas heridas frente a esa criatura. Teresa giró con su hija de la mano, pero antes de salir del potrero lanzó la estocada final. «No intentes acercarte, no eres parte de esta familia desde hace mucho». La frase le cayó a Marisol como un balde de agua fría. Se quedó quieta, mirando cómo se alejaban, con las tripas revueltas de coraje y tristeza. El silencio volvió a instalarse en el llano, pero esta vez no traía paz, traía recuerdos. A Marisol le bastó cerrar los ojos para regresar a aquella tarde de hace 10 años. La cocina olía a café recién colado, pero nadie lo probaba. Su madre, enferma, estaba recostada en la habitación contigua, pidiendo ayuda con voz débil. «Yo no puedo quedarme», dijo Teresa, entonces apenas con 20 años, con la mirada clavada en el piso. «Tengo mi vida, tengo mis planes». Marisol, mayor por 4 años, la fulminó con los ojos. «¿Y quién la va a cuidar? ¿Yo sola?».
¿Crees que el rancho se mantiene con aire? El padre había muerto tiempo atrás y la carga del rancho, junto con la enfermedad de la madre, había caído sobre sus hombros. Teresa no quería asumir nada. La discusión subió de tono hasta que los gritos se mezclaron con el llanto de la mujer enferma. «Quédate con todo si quieres», había gritado Teresa saliendo por la puerta, «pero no vuelvas a buscarme cuando te canses de cargar con ella». Y no volvió, ni al entierro de su madre. Ese recuerdo se clavaba como un cuchillo cada vez que Marisol pensaba en ella. De vuelta en el presente, Marisol sintió cómo el rencor le mordía el pecho. Pero debajo de ese veneno había una punzada más incómoda: la culpa. Quizá había sido demasiado dura con Teresa en aquel entonces. Quizá pudo haberla convencido en vez de gritarle. Quizá un portazo la sacó de sus pensamientos. Al voltear, vio a lo lejos a Teresa entrando a la vieja casa de adobe que había sido de sus padres. Así que había regresado a vivir allí, en la misma tierra que juró abandonar. Marisol apretó los dientes. No podía entender qué la había traído de vuelta, ni mucho menos por qué la niña la había llamado tía con tanta naturalidad, como si le hubieran hablado de ella en casa. El viento sopló fuerte, levantando polvo seco. El caballo que antes había visto la escena relinchó otra vez desde la colina, clavando los ojos en ella como si supiera algo que ella todavía ignoraba. Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba por salir a la luz, y la certeza de que ese encuentro con Teresa no sería el último le llenó el estómago de un presentimiento amargo. Se apoyó en la cerca, mirando hacia la casa donde su hermana había entrado. Recordó las últimas palabras que Teresa le dijo aquella noche antes de desaparecer de su vida. No somos iguales, nunca lo fuimos. Ahora, con la niña de por medio y el pasado golpeando de regreso, Marisol sabía que aquellas palabras estaban a punto de ponerse a prueba, y aunque la rabia la empujaba a alejarse, algo más profundo, quizá la sangre, quizá el remordimiento, la mantenía en pie, clavada frente al potrero, esperando lo inevitable. El silencio entre las dos hermanas no iba a durar mucho más. El silbido del viento entre los mezquites se confundía con el rumor de los insectos. Marisol recorría el potrero, distraída, revisando las cercas y buscando alguna señal de que el ganado hubiera intentado escapar. El aire olía a tierra caliente y a hierba seca. Todo parecía normal hasta que un sonido extraño quebró la rutina. Un grito agudo, seco, cargado de miedo. Se detuvo en seco, con el corazón apretado. Volvió la vista hacia la colina y esperó otro ruido, dudando si había sido real o un recuerdo metido entre sus pensamientos. Entonces lo escuchó otra vez. Un alarido corto, casi un llanto ahogado, que venía del lado donde el pasto crecía más alto. Marisol echó a correr. Las botas le pesaban sobre la tierra suelta, pero no se detuvo. Cada paso le retumbaba en el pecho y la sensación de que alguien necesitaba ayuda la impulsaba más rápido que cualquier miedo. De pronto, entre los tallos verdes que le llegaban a la cintura, apareció una escena desconcertante. Una niña estaba agachada, temblando, con los brazos cubriéndose la cara. Frente a ella, inmóvil como una estatua, un caballo alazán la miraba fijamente. El animal no mostraba agresividad, pero tampoco retrocedía. Solo observaba, respirando fuerte, como si entendiera algo que los humanos no podían. «¡Niña!», exclamó Marisol, bajando la voz en cuanto dio un paso más cerca. La pequeña levantó la cara despacio. Los ojos, grandes y húmedos, se llenaron de alivio apenas reconocieron la figura de la mujer. «Ayúdame», susurró con voz entrecortada. El caballo giró las orejas y bufó, pero no se movió. Marisol se acercó con cuidado, levantando las manos para no espantarlo. El animal parecía esperar a que ella actuara. La tensión era tan densa que cada respiración se sentía como un estruendo. «Tranquila», le dijo a la niña tendiéndole la mano. «Ven conmigo».
La niña dudó, miró al caballo y luego a Marisol. Finalmente se levantó de un salto, corrió hacia ella y se aferró a su cintura como si la conociera de toda la vida. El alazán soltó un relincho grave, un sonido que estremeció el aire, y después dio media vuelta y se perdió entre los pastos altos. Marisol abrazó a la niña, sintiendo el temblor que recorría su pequeño cuerpo. Su vestido estaba sucio, con ramas pegadas a la tela y un rasguño en la rodilla que sangraba apenas. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó, agachándose para verla a los ojos. La niña abrió la boca como si quisiera contestar, pero las palabras se atoraron. Apenas alcanzó a murmurar. No quería quedarme allá». Marisol frunció el ceño. «¿Allá dónde?». Pero antes de obtener respuesta, un nuevo sonido interrumpió la escena. Pasos apresurados y el crujido de ramas quebrándose. La voz de una mujer cargada de enojo y angustia atravesó el aire. «¡Clara!». La niña se estremeció en brazos de Marisol. El nombre retumbó como un trueno inesperado, y entonces, por segunda vez en 2 días, la figura de Teresa apareció frente a ella. La falda manchada de polvo, el cabello suelto y la mirada encendida. «Clara, ¿qué demonios haces aquí?», gritó, jalándola del brazo con fuerza. «¿Acaso no te dije que no salieras?». Marisol reaccionó al instante, sujetando a la niña por el hombro. «No le grites así, estaba asustada. Yo la encontré aquí sola, frente al caballo». «¿Y qué?». Teresa se volvió hacia ella con el rostro endurecido. «No tienes derecho a opinar en cómo educo a mi hija». La tensión entre las dos se hizo insoportable. Clara miraba a una y otra, atrapada entre la rabia de su madre y la protección silenciosa de su tía. Marisol quiso responder con la misma dureza, pero algo en la mirada de la niña la contuvo. «Se iba a hacer daño», dijo simplemente. «Eso es lo único que importa». Teresa bajó un poco la voz, pero no el gesto. «La cuido yo, no tú. Ya no formas parte de esto. ¿Entiendes?». Marisol sintió que las palabras le abrían la herida que nunca terminó de cerrar. Quiso contestar, lanzar un reproche viejo, sacar todo lo que le quemaba en el pecho, pero Clara la miraba con ojos implorantes y prefirió callar. El silencio se extendió por unos segundos. Entonces, Teresa tiró de la mano de su hija y empezó a caminar de regreso hacia la casa. Marisol quedó sola, con la respiración agitada y el eco del relincho del caballo resonando todavía en el aire. Se dejó caer sobre la cerca, tratando de entender lo que acababa de pasar. Clara, esa niña frágil y valiente al mismo tiempo, había aparecido de la nada en medio del rancho. Y lo más inquietante era el animal. Ese caballo no se había comportado como cualquiera. Había esperado, había observado, casi como si hubiera querido asegurarse de que alguien llegara a tiempo. El viento sopló fuerte, levantando el polvo del camino. Marisol se quedó mirando hacia donde había desaparecido el animal. Una sensación extraña le recorría el cuerpo, mitad presentimiento, mitad miedo. Por primera vez en mucho tiempo, supo con certeza que nada volvería a ser igual. La casa olía a humo de leña y a tortillas recién hechas cuando Marisol entró con Clara de la mano. La niña se había soltado a llorar en el camino, agotada por el susto en el potrero, y ahora se acurrucaba en una de las sillas de madera, abrazando sus rodillas como si quisiera volverse invisible. Marisol le pasó un vaso de agua y acarició su cabello enredado, intentando transmitirle calma. No habían pasado ni 5 minutos cuando se escucharon pasos rápidos en el patio. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba Teresa, con la cara enrojecida y los ojos ardiendo. ¡Clara!». Su voz tronó en la habitación, cargada de furia y miedo a la vez. La niña se encogió aún más en la silla. Marisol se interpuso poniéndose de pie. «Ya basta, Teresa. No la asustes más de lo que ya está». «¿Y tú quién te crees?», escupió Teresa, avanzando hacia ellas. «¿Qué derecho tienes de meterla aquí, de decidir cómo tratarla?». «El derecho de haberla encontrado sola, llorando en medio del pasto. Eso hice, cuidarla».
Las palabras colgaron en el aire como cuchillos. Clara miraba a las dos, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de entender por qué su madre y su tía parecían odiarse tanto. Siempre igual, murmuró Teresa apretando los labios, metiéndote en lo que no te corresponde. ¿Y tú?, contraatacó Marisol con el pecho agitado. ¿Ya olvidaste quién se quedó cuidando a mamá cuando tú huiste? El rostro de Teresa se tensó, pero no respondió de inmediato. Ese silencio dolía más que cualquier insulto. «No tienes idea de lo que me costó irme», dijo por fin, con la voz quebrada. «No fue por cobardía, fue por sobrevivir». Marisol apretó los puños. «Sobrevivir es quedarse, no abandonar. Yo vi cómo mamá se consumía día a día, sola conmigo, llamándote hasta el último suspiro. Y tú nunca volviste». El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Clara rompió en llanto tapándose los oídos. «Ya no quiero que peleen», gritó con la voz desgarrada. «Por favor, ya no». Las dos mujeres se miraron, inmóviles, como si el grito de la niña les hubiera arrancado el aliento. Marisol dio un paso atrás, bajando los hombros. Teresa se inclinó y abrazó a su hija con torpeza, intentando calmarla. «Todo esto es tu culpa», dijo entre dientes, sin mirarla. «No», respondió Marisol, con una calma que le quemaba por dentro. «La culpa es de las dos». El silencio volvió a instalarse, roto solo por los sollozos de Clara. Teresa la levantó en brazos y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró apenas lo suficiente para clavarle una mirada helada a su hermana. «Aléjate de nosotras. No quiero verte rondando cerca». Marisol no respondió. Se quedó quieta con los ojos fijos en la espalda de su hermana mientras desaparecía por el camino de tierra. Sintió que el corazón le pesaba como nunca. Esa noche, mientras los grillos llenaban el aire con su canto monótono, Marisol no pudo dormir. Cada rincón de la casa le recordaba a su madre, y cada recuerdo terminaba en el mismo punto: la ausencia de Teresa. Cerró los ojos, pero la imagen que volvía una y otra vez no era la de su madre enferma, sino la de Clara, temblando frente al caballo, y el animal inmóvil como un guardián silencioso. Ese caballo había visto algo, lo había sentido antes que ella. Y aunque Teresa quisiera levantar muros de rencor, Marisol sabía que el destino estaba empeñado en volver a cruzarlas. Una certeza amarga la acompañó hasta el amanecer. Ese reencuentro no había sido casualidad, y lo peor aún estaba por llegar. El sol apenas empezaba a calentar las láminas oxidadas del establo cuando Marisol escuchó pasos pequeños detrás de ella. No era un peón ni un vecino. Ese caminar tímido, intermitente, no podía ser de un adulto. Se giró y allí estaba Clara, con las trenzas desordenadas y una sonrisa nerviosa que no supo ocultar. «¿Otra vez tú?», preguntó Marisol, tratando de sonar dura, aunque por dentro se le aflojaba algo en el pecho. La niña asintió, sosteniendo un pedacito de pan en la mano. «Me escapé. Nomás quería ver a los caballos». Marisol suspiró y se pasó la mano por el rostro. No quería problemas con Teresa, pero tampoco tenía corazón para correrla. «Tu mamá no estaría nada contenta si supiera que estás aquí», le dijo. «Ya lo sé». Clara bajó la mirada, rascando el suelo con la punta del zapato. «Pero contigo no me da miedo». Esas palabras la desarmaron. Marisol se quedó quieta, observando a la niña como si descubriera algo que no esperaba. Un reflejo de sí misma a esa edad, buscando un lugar donde sentirse segura. «Ven», dijo al fin, extendiéndole la mano. «Pero prométeme que si escuchas a tu mamá, corres de regreso». Clara sonrió, y esa chispa en sus ojos fue suficiente para que la rutina de Marisol se rompiera sin remedio. Caminaron juntas entre los corrales. Los caballos se inquietaban al sentir la presencia de alguien nuevo, pero pronto se acercaron, atraídos por la calma de la niña. Clara se quedó maravillada cuando un potrillo se dejó acariciar, bajando la cabeza hasta su pequeña palma. «Se siente calientito», murmuró,
como si descubriera un secreto. Marisol la observaba en silencio. No recordaba la última vez que alguien había compartido con ella ese amor tan simple por los animales. Los caballos saben quién viene con miedo y quién no, explicó mientras se agachaba para ajustar la cuerda de un lazo. Te aceptó porque confió en ti. Clara la miró sorprendida. ¿Entonces confió más en mí que en los demás? Tal vez sí, respondió con una media sonrisa. Por un instante, la tensión del pasado se borró. Solo quedaban los relinchos suaves y la risa tímida de la niña. Pero la calma se quebró pronto. A lo lejos, un golpe de puerta resonó desde la casa de adobe. Era un sonido conocido, seco, como una amenaza anticipada. Marisol se tensó. Sabía que Teresa no tardaría en notar la ausencia de su hija. «Clara, tienes que irte», dijo en voz baja, apretándole el hombro. «Tu mamá te va a buscar. Quiero quedarme un poquito más», suplicó la niña. «Contigo, aquí». Marisol tragó saliva. El corazón le pedía ceder, pero la razón gritaba lo contrario. Aún así, la dejó acariciar un último caballo. La escena era tan pura que le resultaba casi dolorosa, como si algo tan pequeño pudiera significar un cambio enorme. De pronto, un chillido lejano atravesó el aire. La voz de Teresa, furiosa, llamando a su hija. «¡Clara!». La niña se sobresaltó, los ojos llenos de miedo. Marisol la tomó de la mano y la apuró hacia la salida. «Corre, anda, antes de que llegue hasta aquí». Clara la abrazó rápido, un gesto torpe y apretado, y luego echó a correr con todas sus fuerzas. Marisol la siguió con la mirada hasta que desapareció tras los mezquites. Se quedó sola, con el eco de ese abrazo todavía en el cuerpo. No pasó mucho tiempo antes de escuchar los pasos pesados de Teresa en el camino. La mujer apareció, sofocada y con el rostro endurecido. Miró hacia los corrales y luego fijó los ojos en Marisol. «Otra vez la tienes aquí, ¿verdad?». Su voz era un cuchillo. «No», respondió Marisol, firme. «Vino sola. Yo le dije que se fuera. ¿Y qué esperas? ¿Un aplauso por eso?». Teresa cruzó los brazos con la rabia a flor de piel. «No quiero que la toques, ni que le hables». Marisol no contestó de inmediato. La mirada dura de su hermana le devolvía años de resentimiento, y sin embargo pensó en el abrazo de Clara, en esa risa corta cuando el potrillo la aceptó. «Tal vez deberías preguntarte por qué busca estar aquí conmigo», dijo, dejando la frase en el aire. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier insulto. Teresa se dio la vuelta sin responder y se marchó con pasos violentos, levantando polvo a su paso. Marisol se quedó apoyada en la cerca, mirando el horizonte. El campo se veía igual que siempre, pero dentro de ella algo empezaba a cambiar. Clara había cruzado un límite, y aunque sabía que eso iba a traer consecuencias, también intuía que ya nada podría detener lo que se estaba gestando entre ellas. El caballo alazán apareció a lo lejos. La misma figura que había estado presente en el primer encuentro. Alzó la cabeza y relinchó fuerte, como si confirmara lo que Marisol ya sabía. El destino había dado un paso más, y no había vuelta atrás. La tarde caía sobre San Mateo del Río, y el aire comenzaba a enfriarse. Marisol terminaba de acomodar los costales de grano en la bodega, cuando escuchó voces en el patio vecino. El tono áspero y cortante de un hombre le llamó la atención. No necesitó mucho para darse cuenta de que se trataba de Héctor, el esposo de Teresa. Lo había visto apenas un par de veces de lejos, pero su presencia siempre imponía. Era un hombre alto, de mirada dura, con esa forma de pararse como si todo lo que lo rodeaba le perteneciera. Ahora discutía con Teresa, y aunque las palabras llegaban entrecortadas, el enojo era evidente. ¿Qué hacía Clara allá?, tronó la voz masculina. ¿Otra vez en el rancho de tu hermana? El silencio de Teresa fue una respuesta en sí misma. «No lo voy a permitir», siguió él más bajo pero con un filo peligroso. «Esa mujer no vuelve a meterse en nuestras vidas». Marisol sintió un escalofrío. No alcanzaba a ver sus rostros, pero podía imaginar el gesto de Teresa.
atrapada entre la lealtad a su esposo y el recuerdo de la discusión reciente con ella. Al día siguiente, temprano, el destino le puso frente a frente con Héctor. Lo encontró parado junto a la cerca, observando los potreros con los brazos cruzados. No la saludó, ni siquiera hizo un gesto de cortesía. Solo la miró, como quien mide el terreno antes de dar un paso. «Así que tú sigues aquí», dijo por fin, con un tono cargado de reproche. «Es mi casa, Héctor», respondió Marisol seca. Él soltó una risa breve, sin alegría. «¿Tu casa? Según recuerdo, lo que queda de esta tierra es de Teresa. Tú renunciaste hace años, cuando decidiste cargar con tu madre sola». Las palabras eran veneno disfrazado de memoria. Marisol sintió la sangre hervir, pero se obligó a mantener la calma. «No renuncié a nada. Me quedé a cuidar lo que otros abandonaron». Los ojos de Héctor brillaron con una chispa de burla. «¿Y ahora quieres venir a recuperar lo que otros abandonaron? Porque eso parece. Mi hija corre a ti como si fuera su salvación y tú no haces nada por detenerlo». Marisol lo sostuvo con la mirada. «Si Clara viene a mí es porque busca algo que no encuentra en su casa». La frase cayó como un golpe seco. Héctor dio un paso adelante, acercándose tanto que Marisol pudo sentir el olor a sudor y tabaco en su aliento. «Ten cuidado con lo que insinúas. Yo no soy de los que se quedan callados». Por un segundo, la tensión fue insoportable. El silencio del campo se volvió amenaza pura. Marisol no bajó la cabeza. «Y yo no soy de las que se asustan», respondió con firmeza. Héctor apretó la mandíbula y se dio media vuelta sin añadir nada más. Pero mientras se alejaba, lanzó una última frase al aire. «Será mejor que te mantengas lejos, por tu bien y por el de ella». Marisol quedó sola junto a la cerca, con el estómago hecho un nudo. El eco de esas palabras le resonaba como advertencia y desafío al mismo tiempo. Esa noche, mientras se preparaba un café en la cocina, volvió a escuchar la voz de Clara afuera, llamando a los caballos en un susurro cómplice. La niña había regresado de nuevo, desobedeciendo las órdenes de su madre. «No deberías estar aquí», le dijo Marisol, aunque la sonrisa de la niña suavizó sus palabras. «Mi papá se enoja mucho cuando hablo de ti», confesó Clara bajando la voz. «Dice que no eres buena, pero yo no le creo». Marisol se quedó helada. El peso de esas palabras, tan inocentes y tan reveladoras, le apretó la garganta. «Clara, escucha», respondió con seriedad. «No quiero que tengas problemas por venir a verme». «No me importa», replicó ella con terquedad. «Aquí me siento tranquila». Marisol cerró los ojos un instante. Sabía que esa relación secreta con la niña solo iba a encender más la furia de Héctor, y sin embargo, no pudo obligarse a cerrarle la puerta. Le dejó acariciar a los caballos un rato, mientras el viento fresco de la noche llenaba el establo. Pero en su mente no dejaba de repetirse la advertencia de Héctor: «Por tu bien y por el de ella». Sabía que esas palabras no eran un simple arranque. Eran una amenaza que tarde o temprano tendría un precio. Y lo peor era que por primera vez en mucho tiempo, Marisol no estaba dispuesta a retroceder. El olor a frijoles recién guisados y a tortillas calientes llenaba la cocina, pero nadie parecía tener hambre. La mesa estaba servida, los platos alineados con esmero, y aún así el ambiente se sentía tenso, cargado de palabras que esperaban explotar. Clara se sentó en silencio, con las manos en el regazo, mirando de reojo a su madre y a su tía. Teresa había insistido en esa comida, quizá con la ilusión de demostrar que la convivencia todavía era posible, pero desde el primer momento todo parecía destinado al fracaso. Héctor se sirvió un trago de tequila antes de siquiera probar la comida, y Marisol, aunque se esforzaba por mantener la calma, se notaba rígida, como si estuviera lista para levantarse y marcharse en cualquier instante. «Hace tiempo que no nos sentábamos así», intentó Teresa rompiendo el silencio. «Sí», respondió Marisol sin mirarla, «desde antes de que mamá se enfermara».
La frase cayó como una piedra en el agua. Héctor se acomodó en la silla, interesado en el rumbo de la conversación. Clara bajó la mirada al plato, jugando con la tortilla entre los dedos. «No empecemos», dijo Teresa con un suspiro cansado. «No soy yo la que empieza», replicó Marisol, ahora mirándola directo. «Fue tu decisión no estar y fue mi carga quedarme. Eso no se olvida». Los ojos de Teresa se encendieron, como si la herida nunca hubiera cerrado. «¿Crees que fue fácil? ¿Crees que no me dolía escucharla pedir por mí? Yo también sufrí, aunque no estuviera aquí». Marisol apretó los puños sobre la mesa. «El sufrimiento a distancia no cuenta, Teresa. Aquí se necesitaban manos, no culpas». Clara se removió en su silla, queriendo hablar, pero el nudo en la garganta no le permitió emitir sonido. Héctor la miró de reojo y luego clavó los ojos en Marisol. «Siempre con la misma cantaleta», intervino con tono duro. «Parece que no sabes hablar de otra cosa. ¿Qué ganas con seguir recordando lo que ya pasó?» Marisol lo miró con frialdad. «La memoria no se borra porque a ti te incomode, Héctor». Él golpeó la mesa con el puño, haciendo que el vaso de tequila temblara. Clara se sobresaltó. «Ya basta», rugió. «No voy a permitir que vengas a envenenar a mi familia con tus rencores». Teresa intentó calmarlo, posando la mano sobre su brazo, pero él la apartó bruscamente. «Tú también tienes la culpa por abrirle la puerta otra vez», le espetó a su esposa. «¿Qué esperabas? ¿Que de repente se convirtiera en santa y olvidara todo lo que pasó?» El silencio fue insoportable. El aire parecía más pesado, lleno de resentimiento. Marisol respiró hondo y trató de mantener la voz firme. «Yo no pedí esta comida. Vine porque Clara me lo pidió. Y si sigo aquí es porque no pienso huir más, aunque eso les incomode». La niña levantó la mirada de golpe, sorprendida. Esa fue la primera vez que escuchó a su tía hablar con tanta determinación. Teresa cerró los ojos un instante, como si el peso de todos los años se le viniera encima. «No entiendes, Marisol», dijo en un susurro. «No es tan sencillo». «Nunca lo fue», respondió su hermana con un dejo de tristeza. «Pero fuiste tú quien decidió que lo más fácil era irse». Héctor se levantó de la mesa de golpe, arrastrando la silla con un ruido áspero. «No voy a seguir escuchando esto». «¿Y tú?», señaló a Marisol con el dedo amenazante. «Más te vale no acercarte tanto a mi hija. Ya bastante confusa está por tu culpa». Marisol lo enfrentó de pie, aunque el corazón le latía con violencia. «No soy yo quien la confunde. Ella sola sabe lo que siente». Clara, al borde de las lágrimas, se levantó y corrió hacia la puerta. Nadie tuvo tiempo de detenerla. Su huida dejó a todos en un silencio incómodo, con el eco de la puerta cerrándose como un disparo. Teresa se llevó las manos a la cara, respirando hondo. Marisol dio un paso atrás, consciente de que cualquier palabra más sería gasolina sobre el fuego. Héctor, en cambio, se quedó quieto, con los ojos encendidos, como un animal acorralado. «Esto no se va a quedar así», dijo con voz grave, antes de salir detrás de su hija. Teresa y Marisol se quedaron solas en la cocina. El guiso se enfriaba en los platos intactos. El olor a frijoles se volvía pesado, casi insoportable. Ninguna habló, pero las dos sabían que lo que había pasado en esa mesa no era una simple discusión. Era el inicio de algo mucho más grande, un resentimiento que ya no podía ocultarse. Marisol se levantó en silencio y salió hacia el establo. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro, pero no logró aliviarle el peso en el pecho. A lo lejos, el caballo alazán relinchó con fuerza, rompiendo la quietud. Ella lo miró fijamente, convencida de que ese animal intuía lo mismo que ella, que la calma estaba rota para siempre. El amanecer trajo consigo un aire tibio y un silencio inusual. Marisol había pasado gran parte de la noche dando vueltas en la cama, con la mente atada a la imagen de Clara corriendo de la mesa y a las palabras duras que habían cruzado con Teresa y Héctor. Cuando salió al patio para empezar la rutina del rancho, ya esperaba que el día viniera cargado de algo distinto, algo que no podría evitar.
No tardó en escucharlo. Un golpecito leve contra la puerta del establo. Al abrir, ahí estaba Clara, con los ojos hinchados como si no hubiera dormido. Tenía un suéter demasiado grande y las manos escondidas en las mangas. «Me escapé otra vez», dijo bajito, como si confesara un delito. Marisol la miró en silencio por unos segundos, midiendo si debía reprenderla o dejar que hablara. Al final, optó por agacharse y ponerle una mano en el hombro. «Ya sabes que tu mamá no quiere que estés aquí». «Lo sé». Clara levantó la mirada temblorosa. «Pero allá gritan mucho». Esas palabras se clavaron como una espina en el corazón de Marisol. La tomó de la mano y la llevó hacia el establo, donde los caballos resoplaban suavemente, como si también guardaran silencio para escuchar. «¿Quién grita?», preguntó con cuidado mientras le alcanzaba un cepillo para que acariciara al potrillo que tanto le gustaba. Clara bajó la vista al lomo del animal. «Mi papá, y a veces mamá también, se dicen cosas feas». Marisol sintió un nudo en la garganta. Quiso preguntar más, pero el miedo de la niña se notaba en cada palabra. «¿Y tú qué haces cuando eso pasa?», insistió, tratando de mantener la voz calmada. «Me tapo los oídos», susurró Clara, frotando con fuerza el cepillo contra el caballo. «O me salgo al patio. Pero una vez, mi papá aventó un plato y casi me pega». El aire se le cortó a Marisol. El coraje le subió de golpe, pero no dejó que se reflejara en su cara. Se inclinó, sujetando suavemente el mentón de la niña para mirarla de frente. «Escúchame bien, Clara. Nada de lo que pase allá es tu culpa, ¿entiendes?». La niña asintió, aunque las lágrimas ya le corrían por las mejillas. El caballo bufó y movió la cabeza, como si respondiera al llanto. Marisol acarició el lomo del animal y luego abrazó a su sobrina. La apretó fuerte con esa necesidad urgente de protegerla de algo que aún no sabía cómo enfrentar. El momento se interrumpió con un ruido de pasos afuera. Clara se separó de golpe, asustada. «Es mi papá», murmuró, más pálida que antes. Marisol salió de inmediato, pero no era Héctor. Era un vecino que venía a dejar un encargo de alfalfa. Aún así, el susto no se borró de la cara de Clara. Ese miedo no era de juego, era miedo aprendido, de esos que se graban hondo. Cuando el vecino se fue, Marisol regresó al establo y encontró a la niña acurrucada en un rincón, con las manos tapándose el rostro. Se sentó junto a ella. «¿Tu papá te pega?», preguntó con la voz suave, aunque por dentro la rabia la quemaba. Clara negó con la cabeza, pero dudó unos segundos antes de responder. «A mí no, pero a mamá sí». La frase cayó como un trueno. Marisol sintió que el estómago se le cerraba. Todo encajaba: los silencios de Teresa, las miradas cansadas, los intentos desesperados por aparentar normalidad. «¿Y ella qué te dice cuando pasa eso?», preguntó, luchando por mantener la calma. «Me manda a mi cuarto y me dice que no escuche, pero yo escucho todo». El corazón de Marisol latía con furia contenida. Había pasado años alimentando rencor hacia su hermana, sin imaginar que el verdadero enemigo estaba dentro de su propia casa. La abrazó otra vez, esta vez sin palabras. Clara se aferró a ella como si necesitara anclarse a algo sólido. Pasaron varios minutos así, hasta que la niña se quedó más tranquila. Marisol la acompañó a la salida, sabiendo que no podía retenerla más tiempo. Antes de irse, Clara volteó y le dijo: «No le digas a mamá que te conté, porque si papá se entera, se enoja más». Marisol asintió, aunque por dentro la promesa la desgarraba. Ver a esa niña cargar un secreto tan grande le removía todo el resentimiento y la culpa que arrastraba. Cuando se quedó sola, se apoyó contra la puerta del establo y respiró hondo. El campo seguía igual de sereno, los pájaros seguían cantando, pero dentro de ella se había abierto una tormenta. Ya no se trataba solo de viejas rencillas, ya no era un pleito de hermanas ni un terreno disputado. Ahora había una niña en medio, una inocencia rota que pedía ayuda en silencio. Y Marisol, aunque no supiera cómo,
Entendió que no podía darle la espalda. El caballo alazán apareció otra vez en la colina, inmóvil, observándola. Su sombra se recortaba contra el cielo encendido del mediodía. Marisol lo miró fijo y sintió un presentimiento extraño, como si el animal fuera testigo y guardián de algo que estaba apenas comenzando a revelarse. Esa certeza le pesó en el pecho. Tarde o temprano tendría que enfrentarse a Héctor. Y cuando llegara ese momento, las viejas culpas con Teresa serían lo de menos. Capítulo 9. El caballo como testigo. El viento levantaba remolinos de polvo cuando Marisol salió al potrero con Clara. La tarde caía despacio y el cielo tenía ese tono anaranjado que parecía prometer calma, aunque por dentro ella sentía todo menos tranquilidad. Había insistido en que la niña no volviera, pero Clara se presentó igual, con esa obstinación silenciosa que tenía más fuerza que cualquier regaño. ¿Y si tu mamá se da cuenta?, preguntó Marisol mientras avanzaban entre el pasto seco. Le diré que estaba jugando atrás de la casa, respondió Clara con una seguridad extraña para su edad. No me va a creer, pero no quiero dejar de venir. Marisol la miró de reojo con el corazón dividido. Sabía que dejarla estar allí era arriesgarse a la furia de Héctor y al reproche de Teresa, pero también intuía que, de alguna forma, el rancho le daba a la niña un respiro que en su casa no tenía. De pronto, un relincho grave los detuvo. El alazán apareció entre los mezquites, avanzando con calma hacia ellas. No llevaba montura ni soga, solo el polvo en las patas y esa mirada oscura, penetrante, que parecía observar más de lo que debía. Clara abrió los ojos como si hubiera visto un milagro. «Es el mismo, el que me encontró ese día». Marisol asintió, aunque no pronunció palabra. El animal se acercó despacio, como midiendo cada paso. Clara extendió la mano sin miedo y contra toda lógica el caballo inclinó la cabeza hasta rozar su hocico contra los dedos pequeños. El contacto fue breve, pero suficiente para que la niña soltara una risa ahogada, mezcla de sorpresa y alivio. «Me dejó tocarlo». Marisol sintió un estremecimiento. Ese caballo no solía acercarse a nadie. Era desconfiado, casi salvaje. Y sin embargo, frente a Clara se mostraba dócil, como si reconociera en ella algo que nadie más podía ver. «No cualquiera logra eso», murmuró Marisol, casi para sí misma. Clara acarició el cuello del animal, que se mantuvo inmóvil, respirando profundo. El sol bañaba la escena en tonos dorados y por un instante el mundo pareció detenerse. Marisol, con el corazón encogido, recordó las palabras de su madre muchos años atrás. «Los caballos saben leer el alma antes que los ojos». En ese momento lo entendió todo. No era casualidad que el alazán hubiera visto a la niña primero, ni que ahora la aceptara sin reparos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Clara la miró con la inocencia de quien no imagina la carga de un gesto. «¿Crees que él me cuida?». Marisol tragó saliva. «Creo que te eligió». La niña sonrió, orgullosa, como si esas palabras fueran un regalo. Siguió acariciando al animal, perdida en ese vínculo silencioso. Pero la calma duró poco. A lo lejos, un silbido fuerte y cortante rasgó el aire. Era la voz de Héctor, llamando al ganado. Clara se tensó de inmediato, como si ese sonido le atravesara el cuerpo. El caballo, en cambio, soltó un bufido y se apartó unos pasos, todavía atento. «Tengo que irme», dijo la niña con prisa bajando la mano. «Si me encuentra aquí se va a enojar». Marisol asintió, aunque por dentro ardía de impotencia. «Ve, pero prométeme que si algo pasa, me lo dirás». Clara dudó, luego asintió y echó a correr hacia el camino. El alazán la siguió con la mirada hasta que desapareció entre los mezquites. Marisol se quedó sola, observando al caballo. El animal giró la cabeza hacia ella, como si quisiera hablarle. Esa mirada la incomodaba y al mismo tiempo la fortalecía. Era como un recordatorio de que no estaba sola en lo que venía. El viento volvió a soplar fuerte, arrastrando consigo el eco de los gritos lejanos de Héctor. Marisol respiró hondo, con el pecho apretado.
No podía ignorar lo que había visto. Una niña que encontraba refugio en los caballos, un hombre que sembraba miedo en su propia casa y un destino que parecía escrito en el vínculo entre Clara y aquel alazán. Se apoyó en la cerca, observando cómo el animal alzaba la cabeza hacia el horizonte. El cielo se oscurecía rápido y una certeza la golpeó con la fuerza de un trueno. La vida de Clara estaba en peligro de quebrarse y ella era la única dispuesta a sostenerla. El caballo relinchó de nuevo, fuerte y profundo, como si confirmara sus pensamientos. Marisol cerró los ojos y sintió que la decisión se iba formando dentro de ella. Ese animal no era solo un testigo, era un aviso, y lo que estaba por venir sería imposible de ignorar. La tarde caía sobre los potreros y el cielo estaba teñido de nubes moradas cuando Clara apareció en la puerta del establo, con los ojos hinchados y la respiración entrecortada. Marisol supo de inmediato que algo no andaba bien. «¿Qué pasó, niña?», preguntó, dejando el cepillo que usaba en el lomo del alazán. Clara corrió hacia ella y se le abrazó a la cintura con una fuerza desesperada. Lloraba sin poder detenerse, los sollozos le sacudían el pecho. «Ya no aguanto», balbuceó. Marisol se agachó para quedar a su altura. Le limpió las lágrimas con la manga de su camisa y le sostuvo la cara con las dos manos. «Dime qué pasó». Clara cerró los ojos, temblando. «Mis papás estaban gritando otra vez. Se dijeron cosas horribles. Y él empujó a mamá contra la mesa. Yo grité fuerte, y luego salí corriendo al pasto». El corazón de Marisol dio un vuelco. Ese grito, el primero que había escuchado semanas atrás, ya no era un misterio. Había sido un llamado desesperado, no un accidente. «¿Por eso corriste hasta el potrero?», preguntó con un nudo en la garganta. Clara asintió, con la cara empapada. «Pensé que si gritaba alguien me iba a escuchar, y me escuchaste tú, y el caballo también». Marisol la abrazó con fuerza. El peso de esa verdad se le clavó en el pecho. «Nunca más te vas a quedar sola en eso, ¿me oyes?», susurró con rabia contenida. «Nunca más». El establo se llenó de un silencio pesado. El alazán golpeó el suelo con la pata, como si también respondiera al secreto revelado. Clara se estremeció y miró al animal con ojos grandes. «Él también lo sabe, ¿verdad?». «Sí», respondió Marisol sin dudar. «Lo supo antes que yo». Pero ese instante de calma se quebró de golpe. Afuera se escucharon pasos fuertes y la voz de Héctor llamando a su hija con un tono seco, cortante. «Clara». La niña se puso rígida, el miedo pintado en cada gesto. Marisol le tomó la mano. «No te preocupes, yo estoy aquí». El hombre apareció en la entrada del establo, la sombra recortada contra la luz del atardecer. Tenía los ojos encendidos y el aliento cargado de alcohol. «Así que aquí estabas», dijo con frialdad. «Ya me habían dicho que te escondías con tu tía». Clara se aferró más fuerte al brazo de Marisol. «Héctor, déjala en paz», dijo ella con firmeza. «Está asustada». Él soltó una carcajada amarga. «¿Asustada? Si está así es por tu culpa, por llenarle la cabeza de ideas». No le llené nada. Ella sola habló. La tensión era tan densa que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. Clara escondió la cara contra el pecho de Marisol, temblando. «¿Qué te dijo?», preguntó Héctor dando un paso adelante. Marisol lo miró de frente. «Lo suficiente». El hombre apretó la mandíbula furioso, pero antes de que soltara otra palabra, el caballo relinchó con un bramido tan fuerte que hizo eco en todo el potrero. Héctor se detuvo, molesto por la interrupción. «Ese animal también debería estar lejos de ustedes», gruñó y se dio media vuelta para salir. «Pero ya hablaremos de esto». El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Clara levantó la cabeza, los ojos todavía brillosos. «Tengo miedo, tía». Marisol la besó en la frente. «El miedo no se va de un día para otro, Clara. Pero te prometo que voy a hacer todo lo posible para que no sigas viviendo así». La niña respiró hondo, como si esas palabras fueran un refugio.
Cuando por fin se marchó, Marisol se quedó sola con el alazán. El animal seguía quieto, observándola con esos ojos oscuros que parecían guardar secretos. Ella se acercó y apoyó la frente contra su cuello tibio. «Lo escuchamos juntos», murmuró, «y ahora no hay marcha atrás». El caballo bufó suavemente, como si aprobara. Esa noche Marisol no pegó un ojo. La confesión de Clara le taladraba la mente. Había pasado años convencida de que su único pleito era con Teresa, pero ahora la verdad era otra. El verdadero peligro tenía nombre y dormía bajo el mismo techo que su hermana y su sobrina. El grito en el pasto no había sido casualidad. Había sido un mensaje, una alarma, una súplica de ayuda que el destino había puesto en sus oídos. Y Marisol supo, con la misma certeza con que sentía la sangre correrle por las venas, que no podía quedarse callada. Al amanecer, mientras el cielo clareaba, miró hacia la colina y vio al alazán inmóvil, observando el horizonte. Esa imagen la estremeció. El caballo estaba ahí como testigo y guardián, y en ese silencio compartido, Marisol entendió que la batalla apenas estaba comenzando. El sol apenas se levantaba cuando Marisol tomó aire profundo y cruzó el patio hacia la casa de su hermana. El corazón le latía con furia, pero sus pasos eran firmes. Clara no podía seguir cargando sola ese miedo. Golpeó la puerta con fuerza. Héctor fue quien abrió, con la camisa mal abotonada y el aliento cargado de alcohol. «¿Qué quieres tan temprano?», gruñó. «Hablar», dijo Marisol, clavando la mirada en sus ojos oscuros. «Y no voy a moverme de aquí hasta que lo haga». Héctor soltó una risa seca. «¿Y desde cuándo tienes derecho a meterte en mi casa?». «Desde que tu hija me buscó llorando porque no soporta más lo que pasa aquí». El gesto de Héctor cambió. La burla se borró y en su lugar apareció una rabia contenida. «Ten cuidado con lo que dices, mujer». «No es lo que yo digo», lo cortó Marisol con la voz firme. «Es lo que Clara me confesó». El silencio se volvió pesado. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El aire estaba cargado de electricidad. En ese instante, Teresa apareció en el umbral, con la cara cansada y los ojos rojos de no dormir. Al ver la escena, se tensó de inmediato. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz insegura. Marisol la miró directo. «Lo que está pasando es que tu hija ya no puede con tanto. Me contó todo, Teresa». Los labios de Teresa temblaron. Se llevó la mano a la boca, como si la verdad la hubiera alcanzado de golpe. Héctor, en cambio, explotó. «¡Mentira!», rugió. «Esa niña inventa cosas porque tú la manipulas. Siempre con tu veneno, igual que con tu hermana». Marisol dio un paso adelante. «Inventar». La escuché temblando, llorando, diciendo que tenía miedo de ti. Héctor se acercó tanto que casi chocó con ella. «No tienes pruebas, y aunque las tuvieras, esta no es tu familia. Tú no mandas aquí». Marisol apretó la mandíbula. «Esa niña es mi sangre, y no me voy a quedar callada mientras la destrozas». Teresa se interpuso de pronto, con las manos levantadas, como si quisiera detener un incendio con las palmas. «¡Ya basta los dos!», gritó la voz quebrada. «Clara está dormida, no quiero que escuche esto». Héctor la miró con desprecio. «Tú también eres culpable, lo permites, lo dejas pasar como si nada». Las palabras le cayeron a Teresa como bofetada. Cerró los ojos, conteniendo lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo pareció frágil. Marisol se giró hacia ella. «Hermana, no puedes seguir así. Si no lo haces por ti, hazlo por tu hija». Teresa respiró hondo, pero no respondió. El silencio era casi insoportable. Héctor rompió la tensión con un manotazo sobre la mesa, haciendo vibrar los vasos y platos. «No voy a permitir que me pinten como un monstruo en mi propia casa». Marisol lo enfrentó de nuevo. «Entonces, compórtate como un hombre, no como un verdugo». El insulto le encendió la sangre. Por un segundo, levantó el brazo, como si estuviera a punto de golpearla. Teresa se interpuso con un grito ahogado. «¡No!». Héctor se quedó congelado,
con el puño temblando en el aire. Bajó la mano despacio, pero el daño ya estaba hecho. Clara había aparecido en el marco de la puerta, con los ojos llorosos. «Te vi, papá», dijo en un susurro que heló la sangre de todos. «Te vi querer pegarle». El silencio fue absoluto. Héctor intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Clara corrió hacia Marisol y se escondió tras su falda, agarrándola con fuerza. La niña había roto lo que quedaba de fachada. La verdad ya no podía enterrarse. Teresa se dejó caer en una silla, con las manos temblando. Héctor respiraba agitado, como un toro acorralado. Marisol acarició el cabello de su sobrina, sintiendo la decisión formarse dentro de ella. «Esto se acabó», dijo con voz baja pero firme. «No voy a permitir que la vuelvas a asustar». Teresa levantó la vista con lágrimas en los ojos. La batalla que llevaba dentro era visible, la lealtad a un hombre que la había marcado y el instinto de proteger a su hija. «No sé qué hacer», susurró rota. «Sí lo sabes», respondió Marisol. «Solo tienes que decidirte». Héctor golpeó la pared con el puño, furioso. «Ustedes no me van a quitar a mi familia». El eco del golpe retumbó en toda la casa. Clara se encogió aún más tras Marisol, temblando, y fue en ese momento, con la niña llorando y el caballo relinchando afuera como si presintiera la tormenta, que Marisol entendió que no había regreso posible. Ese enfrentamiento no era el final, era apenas el inicio de la guerra que estaba a punto de desatarse. Capítulo 12. Decisión en la penumbra. La noche cayó sobre el rancho con un silencio extraño, como si hasta los grillos hubieran decidido guardar la respiración. Marisol caminaba de un lado a otro en la cocina, con la lámpara de petróleo lanzando sombras largas sobre las paredes. Clara dormía en el cuarto de al lado, rendida después del estallido en la casa de sus padres. Marisol sabía que había llegado al límite. Podía empacar sus cosas y marcharse, como tantas veces había pensado hacerlo. Podía volver a levantar el muro del orgullo, cerrarse en su rancho y dejar que su hermana enfrentara sola sus decisiones. Pero la imagen de Clara, abrazada a ella, temblando como un pajarito en manos ajenas, la mantenía clavada en el piso. «Si me voy, la dejo sola», susurró, como si necesitara escucharse para convencerse. El alazán relinchó afuera, fuerte, quebrando el silencio. Marisol se asomó por la ventana y lo vio parado en la colina, iluminado por la luna. Otra vez ese animal estaba allí, como si la vigilara, como si esperara la respuesta que ella aún no se atrevía a pronunciar. Al día siguiente, Teresa llegó temprano, con el rostro cansado y los ojos hundidos. Entró sin pedir permiso, como solía hacerlo años atrás, antes de que la distancia las volviera casi extrañas. «Me dijo que habías dejado a Clara dormir aquí», dijo en voz baja sin mirar a su hermana. Marisol respiró hondo. Se quedó porque estaba muerta de miedo. «No podía regresarla contigo sabiendo lo que pasa en esa casa». Teresa se dejó caer en una silla, con la espalda encorvada. «No lo entiendes. Yo no puedo dejarlo. No es tan fácil». «Claro que lo entiendo», la interrumpió Marisol. «Lo que no entiendo es cómo puedes quedarte de brazos cruzados mientras tu hija se rompe en pedazos». El reproche fue un dardo directo. Teresa levantó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo enfrente y me deje en la calle con Clara? No tenemos nada, Marisol, nada». Marisol la miró con rabia y compasión mezcladas. «Tienes este rancho, tienes a tu hija y me tienes a mí, aunque no lo quieras». Por primera vez en años, Teresa bajó la guardia. Se cubrió la cara con las manos y dejó que el llanto la desbordara. La escena la golpeó como un recuerdo. Marisol volvió a ser aquella joven de 20 y tantos, discutiendo en la cocina de su madre enferma, suplicando que su hermana no se fuera. Pero ahora era distinto, ya no había espacio para culpas ni reproches. Ahora había una niña en medio, y esa niña no podía esperar a que ellas siguieran peleando. Marisol se acercó
y puso una mano en el hombro de Teresa. No voy a dejarte sola esta vez, pero necesito que entiendas algo. No voy a quedarme callada frente a lo que le hace Héctor. Teresa levantó la mirada todavía temblando. Si él se entera de que estás de nuestro lado, se va a poner peor. Entonces que se ponga como quiera, respondió Marisol, firme. Ya no pienso huir. Las palabras salieron con una seguridad que la sorprendió a ella misma. Esa tarde, Clara salió al patio con el cabello suelto y los ojos más tranquilos que la noche anterior. Encontró a su madre y a su tía sentadas bajo la sombra del mezquite, sin gritarse, solo compartiendo el silencio. ¿Ya no se van a pelear?, preguntó con una voz llena de esperanza. Marisol sonrió apenas. No prometo nada, pero vamos a intentarlo. Teresa miró a su hija con una mezcla de culpa y ternura. La abrazó fuerte, como si quisiera reparar en un gesto todo lo que no había podido darle. El alazán apareció al otro lado de la cerca, observando la escena. Clara corrió hacia él y lo acarició, como ya se había vuelto costumbre. El caballo bajó la cabeza, aceptando la caricia como si reconociera la pureza de esa pequeña. Marisol lo observó en silencio. Ese animal era más que un simple testigo. Era un recordatorio de que todo lo que estaba ocurriendo tenía un peso mayor. Un sentido que apenas empezaban a entender. Al caer la tarde, Marisol caminó sola por el potrero. El viento le revolvía el cabello y las sombras se alargaban en el suelo. Pensó en la decisión que acababa de tomar y en las consecuencias inevitables. No había vuelta atrás. Al elegir quedarse, también había elegido enfrentarse a Héctor en todo lo que viniera. Y sabía que él no se quedaría de brazos cruzados. El corazón le latía rápido, pero había algo diferente en ella. Por primera vez en muchos años, sentía que su lugar estaba donde estaba, al lado de su hermana y su sobrina. Miró al horizonte y apretó los puños. «Que venga lo que tenga que venir», murmuró. «No pienso dar un paso atrás». El caballo relinchó fuerte como si respondiera a esa promesa. Y en ese eco nocturno, Marisol supo que había dado la decisión más difícil de su vida, quedarse, aunque eso significara enfrentar la tormenta de frente. La noche estaba pesada, cargada de un silencio que dolía. Clara se había quedado dormida en la cama de Marisol, abrazada a una cobija que todavía olía a heno. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera meterse en la casa. Teresa estaba sentada en la mesa de la cocina, con los codos apoyados y la mirada perdida en la flama temblorosa del quinqué. Cuando Marisol entró, la tensión era evidente. Ninguna habló por unos segundos. Finalmente, Marisol rompió el silencio. «Llevamos años guardándonos todo. Si no hablamos ahora, nunca lo haremos». Teresa suspiró, cansada. «¿Y para qué? ¿Para echarnos más culpas?» «No», dijo Marisol con la voz más suave de lo que esperaba. «Para entendernos, aunque sea un poco. El primer golpe vino sin aviso. Siempre me hiciste sentir menos», soltó Teresa con los ojos húmedos. «Tú eras la fuerte, la que sabía trabajar, la que todos respetaban en el rancho. Yo era la que sobraba». Marisol frunció el ceño. «¿Crees que me sentía fuerte? Tenía miedo todos los días. Miedo de que mamá muriera mientras yo estaba en el campo. Miedo de no poder con todo. Pero nunca me atreví a decirlo». El silencio volvió, pero ahora estaba lleno de lágrimas contenidas. Teresa apretó los labios. «Yo me fui, porque pensé que aquí no tenía lugar, que mi vida iba a acabarse entre cuatro paredes, cuidando enfermos. Y no pude con esa idea». Marisol la miró con un dolor antiguo que le pesaba en los hombros. «Y yo me quedé porque pensé que era lo correcto, pero en el fondo te odié por dejarme sola». La palabra odiar quedó flotando, afilada. Teresa cerró los ojos, como si la herida sangrara de nuevo. De pronto algo cambió. Teresa empezó a llorar sin control, llevándose las manos a la cara. «Cuando mamá murió, no tuve valor de regresar. No quería que me vieras como la cobarde que fui. Por eso me alejé tanto. No porque no me importara, sino porque me daba vergüenza.
Marisol sintió que el suelo se le movía. Nunca había escuchado esa confesión. Siempre creí que no regresaste porque no la querías, murmuró. La quise más de lo que pude decirle, pero fallé. El llanto de Teresa llenó la cocina. Marisol se acercó despacio, como dudando de si debía tocarla. Al final puso una mano en su hombro. Yo también fallé. La cuidé, sí, pero nunca le dije cuánto me dolía verla así. Me hice de piedra y me olvidé de ser hija. Los ojos de Teresa se encontraron con los de Marisol. En ese cruce había rabia, culpa, amor y pérdida. Todo mezclado, todo acumulado durante años. El miniclímax llegó de golpe. Teresa, con voz rota, susurró: ¿y si Clara crece pensando que nosotras también somos un fracaso? La pregunta las atravesó como cuchillo. Marisol respondió sin dudar. Entonces más razón para no repetir la historia. Ambas se quedaron quietas, respirando fuerte. El viento afuera parecía acompañar esa tregua improvisada. Teresa secó sus lágrimas con la manga. No sé cómo hacerlo. No sé cómo salir de esto con Héctor. Marisol la tomó de la mano, firme. No tienes que saberlo ahora. Lo único que importa es que no estás sola. Por primera vez en años, las dos lloraron juntas. El llanto fue desordenado, torpe, pero necesario. La tensión se suavizó un poco, hasta que el sonido de pasos en el patio las hizo levantarse de golpe. Héctor. Marisol apagó el quinqué instintivamente. La penumbra llenó la cocina, y el miedo volvió a colarse en los huesos. No digas nada, susurró Teresa asustada. No voy a callarme más, respondió Marisol, con el corazón latiéndole en los oídos. El hombre no entró. Solo se escuchó el chirrido de la puerta del corral y luego el silencio. Pero ese instante bastó para recordarles que la amenaza estaba cerca, demasiado cerca. Cuando la calma regresó, Teresa respiró hondo y dijo: Marisol, si algo me pasa, prométeme que cuidarás de Clara. La frase cayó como una losa. No digas eso, respondió, casi en un ruego. Promételo. Marisol la miró fijo, con lágrimas en los ojos. Lo prometo. Ese fue el verdadero pacto de la noche. El lazo que las unió de nuevo, no por sangre ni por recuerdos, sino por la certeza de que la vida de Clara dependía de ambas. Cuando Teresa se levantó para irse, Marisol quedó sola frente a la ventana. El alazán estaba otra vez en la colina, inmóvil bajo la luna, observando. En su silencio, el caballo parecía recordarle que cada palabra dicha esa noche tenía un peso que ya no se podía deshacer. Marisol cerró los ojos y respiró profundo. Sabía que la batalla con Héctor todavía no había empezado de verdad, pero también sabía que por primera vez en años, ella y Teresa estaban del mismo lado, y esa unión, aunque frágil, era suficiente para sostener la esperanza. La mañana amaneció tranquila, con el canto de los gallos rompiendo la penumbra. Clara fue la primera en levantarse. Caminó descalza hasta la cocina, donde encontró a su madre y a su tía sentadas, cada una con una taza de café, en un silencio espeso, pero distinto al de antes. No había gritos ni reproches, solo una distancia incómoda que todavía no se atrevía a cerrarse. La niña se subió a una silla y las miró a ambas, con esa franqueza que solo tienen los niños. ¿Por qué nunca sonríen juntas?, preguntó. El silencio que siguió fue brutal. Teresa bajó la vista a su taza. Marisol, en cambio, sostuvo la mirada de la niña. Hace mucho que olvidamos cómo hacerlo, dijo, sincera. Clara frunció el ceño. Pues deberían aprender otra vez. Si yo puedo quererlas a las dos, ustedes también pueden. Las palabras, tan simples, dejaron a las dos mujeres sin defensa. Fue el primer miniclímax de la mañana. Un golpe de verdad en la voz inocente de una niña. Más tarde, en el corral, Clara insistió en que su mamá la acompañara a acariciar al alazán. Teresa dudó, pero Marisol la animó con un gesto de cabeza. La mujer se acercó insegura, con la mano temblorosa como si temiera ser rechazada. El caballo la olió y resopló, pero no se apartó.
Clara, con orgullo, tomó la mano de su madre y la guió hasta el cuello del animal. «¿Ves? No pasa nada», dijo la niña, sonriendo. Teresa acarició el lomo áspero y soltó un suspiro que llevaba años guardando. «Se siente vivo». Marisol la observó en silencio, conmovida. Ese instante era pequeño, pero cargado de significado. Por primera vez, compartían algo sin pelear. Clara, feliz, dio un aplauso suave. Ahora ya tienen un secreto juntas. Las dos hermanas se miraron y por primera vez en mucho tiempo rieron un poco, aunque fuera breve y tímido. Otro mini clímax, sembrado por la niña. Al mediodía, Clara se sentó en el suelo del porche con un cuaderno en las piernas. Dibujaba con lápices de colores mientras las dos mujeres la observaban desde la sombra. «Mira», dijo, mostrando la hoja, «somos nosotras tres y el caballo». El dibujo era torpe pero claro. Teresa y Marisol de la mano, con Clara entre ambas. Detrás, el alazán, grande como un guardián. Teresa se llevó la mano a la boca, conteniendo la emoción. Marisol sintió que se le cerraba la garganta. «¿Así me quieres ver?», preguntó Teresa. «Sí», respondió Clara, convencida. «Quiero que ya no estén peleadas». Ese papel, manchado de crayones, se volvió un símbolo imposible de ignorar. Era la forma en que la niña las veía, la familia que deseaba tener. Por la tarde, mientras Clara dormía una siesta corta, Teresa y Marisol se quedaron solas en la cocina. El silencio era distinto ahora, menos hostil. «Nunca imaginé que tu hija fuera la que nos obligara a hablar», dijo Marisol, moviendo la taza entre las manos. «Ni yo», admitió Teresa. «Y me duele pensar que ella lleva tanto peso encima». Marisol la miró con seriedad. «Ese peso no es suyo, es nuestro. Y si no lo arreglamos, la vamos a quebrar». Teresa asintió con lágrimas contenidas. «Quiero creer que todavía hay forma». Ese fue otro pequeño triunfo, un paso hacia adelante. Por primera vez, ambas estaban reconociendo que no podían seguir viviendo entre reproches. Al caer la tarde, Clara volvió a insistir en cenar juntas. Prepararon tortillas y frijoles en silencio compartido, cada una ocupada en algo, pero sin chocar. Clara se sentó entre ellas, orgullosa de tenerlas a su lado. «¿Ya ven que sí se puede?», dijo, riendo mientras les pasaba las servilletas. Las hermanas se miraron y aunque no todo estaba resuelto, entendieron el mensaje. Clara estaba siendo el puente que ninguna de las dos había sabido construir. El alazán relinchó afuera, como si confirmara la escena. Clara se levantó corriendo hacia la ventana. «Mírenlo, está esperando», exclamó. «Siempre está ahí, viéndonos». Marisol y Teresa se acercaron también. El caballo estaba en la colina, recortado contra el último resplandor del día, silencioso, firme, testigo de cada paso que daban. En ese momento, las tres juntas frente a la ventana, parecía que el destino se detenía para mostrarles algo. Un recordatorio de que, aunque el camino fuera duro, todavía había esperanza de reconstruir lo perdido. Y aunque la tormenta con Héctor seguía latente, esa noche Marisol supo que no estaban solas. Clara había logrado lo que ellas solas nunca pudieron: tender el primer puente. La tarde estaba cargada de nubes negras que anunciaban tormenta. El aire olía a tierra húmeda y a electricidad en el ambiente. Marisol sabía que no podía esperar más. Héctor seguía rondando la casa como un perro dueño del patio, y cada día su sombra se hacía más pesada. Salió al corral y lo encontró ahí, ajustando una soga con movimientos bruscos. Su mirada era dura, como siempre. «Necesitamos hablar», dijo Marisol con la voz firme. Héctor levantó la vista, molesto. «Otra vez tú. ¿Ahora qué quieres?» «Quiero que dejes de tratar a Teresa y a Clara como si fueran tuyas para quebrar. No son tu propiedad». El hombre soltó una carcajada amarga. «¿Y tú quién eres para decirme cómo manejar mi casa?» Marisol no bajó la mirada. «Soy la hermana de Teresa, soy la tía de Clara, y no me voy a quedar callada mientras las lastimas».
Esa respuesta fue el primer choque de la tarde, clara, sin rodeos. Héctor la midió con la mirada, como si quisiera aplastarla con la pura fuerza de sus ojos. El viento sopló fuerte, levantando polvo. Héctor dio un paso hacia ella. «Ten cuidado, mujer. Yo no tolero insolencias. Y yo no tolero abusos», replicó Marisol, adelantando el cuerpo. «Así que escucha bien. Si vuelves a ponerles una mano encima, me vas a encontrar de frente». Por un segundo, el silencio fue absoluto. El corazón de Marisol retumbaba en su pecho, pero su voz no titubeó. Héctor apretó la mandíbula. El orgullo lo tenía atrapado, pero algo en los ojos de Marisol lo hizo detenerse. No era la misma mujer callada que había ignorado por años. Era otra. En ese momento, Teresa apareció en la puerta de la casa. Sus manos temblaban, pero decidió no esconderse más. «Marisol tiene razón», dijo con la voz quebrada pero firme. «No voy a seguir permitiendo que vivamos con miedo». Héctor giró la cabeza sorprendido. Teresa rara vez lo enfrentaba. Ese fue otro miniclímax. La voz de una mujer que por años había callado, rompiendo el patrón. «¿También tú?», gruñó él. «Sí, si no respetas esta casa te vas a quedar solo en ella». El impacto fue claro. Héctor no esperaba que su esposa se pusiera del mismo lado que su hermana. Clara, desde dentro, observaba la escena escondida tras la cortina. La niña apretaba el dibujo que había hecho días antes, con las tres juntas y el caballo detrás. Era como si supiera que ese momento definiría lo que venía. Héctor miró a las dos mujeres frente a él. Dos miradas distintas, pero ahora unidas en la misma dirección. «¿Creen que pueden contra mí?», preguntó con la voz cargada de rabia. «No se trata de poder», dijo Marisol, dando un paso más cerca. «Se trata de dignidad». El caballo alazán relinchó en ese instante desde la colina, fuerte, como un trueno que acompañaba la escena. Héctor se giró hacia el sonido, irritado, y por un momento pareció desarmado, como si ese animal también lo juzgara. El cielo se abrió con un rayo a lo lejos. La tormenta se acercaba. Héctor respiró hondo, como un toro conteniendo el embiste. «Esto no termina aquí», advirtió señalándolas con el dedo. «Se van a arrepentir». Marisol no se movió. «Ya no nos asustas». El desafío quedó flotando en el aire, mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban la tierra seca. Héctor dio media vuelta y se perdió en la oscuridad del corral, dejando atrás un silencio cargado de tensión. Teresa se dejó caer en la silla de la entrada, con el rostro empapado de lágrimas y de lluvia. «No sé si hicimos bien», dijo temblando. Marisol se sentó a su lado, agotada pero firme. «Hicimos lo que había que hacer. Ahora ya sabe que no estamos solas». Teresa apoyó la cabeza en el hombro de su hermana, algo que no había hecho desde que eran niñas. En ese gesto había miedo, pero también un alivio profundo. Clara salió corriendo y se abrazó a ambas, empapándose en la lluvia. La tormenta rugía encima de ellas, pero en ese instante las tres juntas parecían más fuertes que nunca. El alazán seguía en la colina, inmóvil, observando como siempre, un testigo silencioso de que el destino acababa de cambiar de rumbo. La tormenta había pasado dejando un olor a tierra mojada que impregnaba todo el rancho. El aire estaba fresco, y por primera vez en días, la noche no se sentía como una amenaza. Dentro de la casa, Clara dormía profundamente, abrazada a su cuaderno de dibujos, la respiración acompasada y tranquila. Marisol la miró un instante antes de cerrar la puerta del cuarto. Esa paz en el rostro de la niña era un regalo raro, un descanso que se debía cuidar como oro. Afuera, la luna se reflejaba en los charcos recién formados. Teresa estaba en el porche, envuelta en un rebozo, observando cómo las estrellas volvían a asomarse entre las nubes. Marisol se sentó a su lado con una jarra de café caliente. Por un momento, no hablaron. El silencio de la noche bastaba. «¿Hace cuánto que no nos sentábamos así?», preguntó finalmente Teresa, con una sonrisa apagada. «Desde antes de que todo se rompiera»,
respondió Marisol dándole un sorbo a la taza. Ese intercambio simple fue el primer respiro, la confirmación de que todavía había un lazo, aunque estuviera hecho pedazos. El alazán apareció en la distancia, caminando despacio por el potrero húmedo. Su silueta se recortaba contra la luz tenue de la luna. Relinchó suave, casi como un saludo. Teresa lo señaló. Siempre está ahí, como si supiera más de lo que parece. Marisol asintió. Ese caballo ha visto cosas que ni nosotras nos atrevemos a decir en voz alta. El comentario las hizo reír brevemente. Era extraño, pero esa risa compartida, ligera, marcó un miniclímax inesperado. La reconciliación empezaba a asomar tímidamente, no con grandes gestos, sino en detalles pequeños. Después del silencio cómodo, los recuerdos comenzaron a fluir. ¿Te acuerdas cuando papá nos llevaba a galopar al río?, preguntó Teresa, con la mirada perdida en el horizonte. Marisol sonrió. Sí, tú siempre tenías miedo de caerte, y él decía que yo debía agarrarte fuerte. Y tú te enojabas porque decías que yo pesaba como costal de maíz, rió Teresa, limpiándose las lágrimas que ahora eran mezcla de risa y nostalgia. Ese recuerdo compartido, tan vivo, les devolvió por un instante la inocencia perdida. Era como si volvieran a ser las niñas que corrían por los potreros sin preocuparse por el mañana. Un miniclímax cálido que contrastaba con los días de miedo. Pero la calma tenía filo. Teresa bajó la voz y confesó. A veces me pregunto si mamá nos mira desde donde esté. ¿Y qué pensará de todo esto? Marisol apretó la taza entre las manos. Pensará que no supimos cuidarnos, pero también que aún podemos hacerlo. La frase quedó flotando en el aire. Por un momento, las dos se quedaron mirando al caballo que seguía en la colina, como si esperaran una señal. Y en ese instante, el alazán levantó la cabeza hacia el cielo estrellado y soltó un relincho fuerte, largo, que retumbó en los potreros mojados. Fue un momento breve, pero las dos hermanas lo sintieron como respuesta. Un recordatorio de que no estaban solas. La calma continuó. Dentro de la casa, el tic-tac del viejo reloj marcaba la medianoche. Clara seguía durmiendo profundamente, ajena a las confesiones de su madre y su tía. «Marisol», dijo Teresa con un hilo de voz, «gracias por no soltarme, aunque yo sí te solté hace años». Marisol la miró de reojo, con los ojos húmedos. «Si lo hice, fue porque me dolía demasiado, pero ya no quiero vivir de rencores». El reconocimiento fue el clímax íntimo de la noche. Dos hermanas aceptando que ambas habían fallado, pero también que todavía tenían oportunidad de reparar. Se quedaron en silencio, escuchando el canto de los grillos y el murmullo lejano del agua en las acequias. Al final, cuando la madrugada estaba a punto de llegar, Teresa se levantó y acarició el hombro de Marisol. «Pase lo que pase con Héctor, quiero que sepas que estoy contigo». Marisol asintió, con un nudo en la garganta. «Y yo contigo, pero tenemos que estar preparadas. Él no se va a quedar quieto». La certeza las atravesó a ambas. La calma de esa noche era apenas una tregua, un respiro antes de la tormenta más fuerte. El alazán bufó a lo lejos, como si también lo supiera. Marisol apretó la taza entre las manos, sintiendo el calor del café en la piel. Era lo único tibio en medio de una realidad que se enfriaba de nuevo. Pero en su interior, por primera vez en años, no se sentía sola. La calma de esa noche no era un final. Era el principio de una resistencia compartida. El gallo aún no cantaba cuando Marisol ensilló al alazán. El aire de la madrugada era frío y húmedo, y el cielo apenas mostraba una línea pálida en el horizonte. Subió al caballo con un movimiento ágil y lo guió hacia el potrero abierto. El sonido de los cascos golpeando la tierra mojada rompía el silencio de la mañana. Mientras cabalgaba, el viento le despeinaba el cabello y le limpiaba la mente. Miraba cómo la oscuridad retrocedía poco a poco, dejando paso al día. «La familia», murmuró en voz baja, como si el caballo pudiera entenderla. «Qué fácil se quiebra,
Y qué difícil es volver a unirla. El alazán resopló, y ella lo tomó como respuesta. Ese fue el primer miniclímax de la mañana, la certeza de que no estaba sola, aunque el camino fuera incierto. El paisaje se iluminaba lentamente. Las montañas lejanas se pintaban de naranja, y la bruma se deshacía como si el sol la borrara con los dedos. Marisol aflojó las riendas y dejó que el caballo trotase a su ritmo. Pensó en su madre, en las discusiones de juventud, en la soledad que la había acompañado por años. Todo eso seguía vivo dentro de ella, como heridas que no terminaban de cicatrizar. El perdón no es olvidar, reflexionó. Es cargar con la memoria sin que te rompa por dentro. Por un momento se sintió ligera, como si las palabras hubieran liberado parte del peso que la aplastaba. El segundo miniclímax llegó cuando se detuvo junto a un viejo mezquite. El árbol estaba torcido, con ramas secas, pero aún daba sombra. Marisol se bajó del caballo y apoyó la frente en el tronco áspero. ¿Será posible sanar de verdad?, preguntó al aire. No obtuvo respuesta, pero sintió el calor del alazán acercándose, su resuello tibio sobre su hombro. Ese gesto simple le dio más consuelo que cualquier palabra. Era como si la naturaleza le dijera que sí, que la vida se rehace aún después de los inviernos más duros. Montó de nuevo y galopó hacia el río. El agua corría clara, reflejando los primeros rayos del sol. Bajó del caballo y se agachó para mojarse la cara. El frío le recorrió todo el cuerpo, despertándola por completo. «Tengo miedo», admitió en un susurro. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Miedo de Héctor, miedo del futuro, miedo de fallarle a Clara. Y sobre todo, miedo de no poder sostener la reconciliación con Teresa. El eco de esa confesión se mezcló con el murmullo del río. Otro miniclímax. Reconocer su propia fragilidad era también una forma de fortalecerse. Cuando volvió a cabalgar, el sol ya había emergido por completo. La luz dorada cubría los potreros, iluminando cada rincón del rancho. Marisol levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. «No importa lo que venga», pensó. «Este amanecer es una promesa». El alazán bufó fuerte y aceleró el paso, como si también celebrara ese instante. Fue una descarga de energía, un recordatorio de que la vida seguía moviéndose a pesar de todo. Ese momento de unión con el animal, con la tierra y con el sol naciente fue el clímax emocional de la mañana, una especie de pacto silencioso con la vida misma. De regreso al rancho, vio a Clara corriendo hacia ella todavía en pijama, con el cabello suelto. «¡Tía, tía!», gritó, extendiendo los brazos. Marisol frenó el caballo y se inclinó para abrazarla. El calor del cuerpo de la niña, su risa cristalina, borró cualquier duda. «¿A dónde fuiste tan temprano?», preguntó Clara, curiosa. «A recordar que la vida siempre empieza de nuevo con el sol», respondió Marisol, acariciándole el cabello. Clara sonrió como si entendiera más de lo que parecía. Fue un miniclímax íntimo, la certeza de que la niña era el motor de todo lo que hacía. Teresa salió poco después, con los ojos cansados pero serenos. Miró a su hermana sobre el caballo y a su hija abrazada a ella. «Quizá el amanecer también es para nosotras», dijo, como quien se atreve a creer en algo frágil. Marisol la miró fijo y asintió. No necesitaban más palabras. La familia estaba rota, sí, pero no muerta. El amanecer les recordaba que cada día traía la oportunidad de recomenzar. El alazán levantó la cabeza hacia el horizonte, relinchando fuerte como si sellara esa promesa. Y Marisol, con el corazón palpitando en calma por primera vez en mucho tiempo, supo que ese amanecer no era uno más. Era el inicio de lo que estaba por definirse. La tarde caía despacio sobre San Mateo del Río. El aire olía a pasto fresco y a leña encendida en alguna casa vecina. Teresa estaba sentada en el porche, con la mirada fija en el horizonte. Sus manos, entrelazadas sobre el regazo, temblaban ligeramente.
Marisol estaba adentro, terminando de preparar la cena, y Clara jugaba con unas piedras junto a la cerca. Por primera vez en años, Teresa se permitió pensar en voz alta. «Esto ya no es vida». La frase la estremeció. No había sido un lamento. Sonaba como un veredicto, un miniclímax en sí mismo, el reconocimiento claro de algo que llevaba demasiado tiempo esquivando. El recuerdo de Héctor irrumpió sin permiso. Su mirada dura, su voz cargada de amenazas, el silencio pesado que llenaba la casa cuando él estaba presente. Pensó en Clara, escondida detrás de las cortinas, escuchando los gritos. Un escalofrío la recorrió. «No quiero que mi hija crezca pensando que el miedo es normal», se dijo, apretando los dientes. Ese pensamiento, simple y doloroso, fue otro golpe de claridad. Clara era la medida de todo. Si seguía allí, su hija aprendería a callar, a obedecer sin levantar la voz, a desaparecer en su propia vida. Teresa se levantó inquieta y caminó hacia el potrero. El alazán la observaba desde la colina. Esa mirada tranquila le dio un extraño consuelo. Era como si el animal supiera lo que estaba a punto de decidir. Al caer la noche, Marisol la encontró sentada bajo el mezquite con la cara mojada de lágrimas. «¿Qué pasa?», preguntó, arrodillándose junto a ella. Teresa la miró con la voz quebrada. «No puedo más, Marisol, ya no puedo». Marisol no dijo nada, solo la tomó de la mano. «He estado pensando», continuó Teresa. «Si quiero salvar a Clara, tengo que dejarlo. Pero no sé cómo empezar, ni si voy a tener fuerza suficiente». Ese fue un miniclímax cargado de peso. Las palabras que durante años se habían negado a salir, finalmente se derramaban. Marisol respiró hondo. «No será fácil, pero esta vez no estás sola». Teresa cerró los ojos, dejando que esa promesa la sostuviera por un momento. Horas después, cuando Clara ya dormía, las hermanas compartieron un plato de frijoles en la mesa. La luz del quinqué iluminaba sus rostros cansados. «Tengo miedo de que me culpe», dijo Teresa de pronto, «de que algún día Clara me diga que permití demasiado». «Tal vez lo haga», respondió Marisol con honestidad. «Pero también te dirá que un día tuviste el valor de elegir distinto». Ese intercambio tan directo fue otro pequeño clímax. Enfrentar la culpa con la verdad. Teresa se cubrió la cara con las manos. «He pensado en irme a casa de una vecina o pedir ayuda en el pueblo, pero Héctor es terco, va a buscarme». Marisol le puso una mano firme en el hombro. «Entonces que me busque a mí primero». La frase resonó en la cocina como un escudo. Teresa la miró sorprendida, como si no reconociera a la mujer que antes vivía callada en su orgullo. La madrugada llegó con un silencio denso. Teresa no podía dormir. Caminaba de un lado a otro en la habitación, recordando momentos que la atormentaban. La primera vez que Héctor levantó la voz, el primer golpe en la mesa, la primera vez que Clara se encogió de miedo. Cada recuerdo era un nudo en el estómago, pero también un empujón hacia la misma conclusión. No podía seguir ahí. Se acercó a la ventana. El alazán estaba en la llanura, quieto, mirando hacia la casa. Teresa apoyó la frente en el vidrio. «Si hasta un animal sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿por qué yo he tardado tanto en verlo?», susurró. El caballo bufó fuerte, como si respondiera. Fue un miniclímax inesperado, una señal silenciosa pero suficiente para darle valor. Cuando el amanecer comenzó a asomar, Teresa entró en la cocina, donde Marisol ya preparaba café. Se sentó frente a ella, con el rostro cansado pero decidido. «Lo he pensado toda la noche», dijo con firmeza. «Voy a dejarlo». Marisol dejó de mover la cuchara y la miró directo a los ojos. «¿Estás segura?». «Más que nunca. No sé cómo ni cuándo, pero lo voy a hacer». Ese fue el verdadero clímax del capítulo. La decisión tomada, sin vuelta atrás. Marisol sonrió con una mezcla de orgullo y tristeza. «Entonces, a partir de hoy, vamos a caminar juntas». Teresa asintió, con lágrimas que esta vez no eran de miedo, sino de determinación.
El alazán relinchó desde el potrero como si confirmara la promesa. Y en ese eco de la mañana, Teresa supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sol brillaba fuerte sobre los potreros, pero aquella mañana el rancho no se sentía igual. Clara corría entre los surcos de tierra húmeda, riendo, con el cabello desordenado y las manos manchadas de pasto. Esa risa clara que hacía semanas no se escuchaba fue como un respiro para Marisol y Teresa. Desde la cerca, ambas la miraban en silencio. Clara había vuelto a jugar sin miedo. Esa sonrisa no era cualquier cosa. Era la prueba de que el lazo entre ellas estaba dándole nueva vida. Un primer miniclímax, simple y poderoso. La esperanza hecha carne en una niña. Más tarde, Clara insistió en ayudar a Marisol con los caballos. Caminó con paso decidido hasta el alazán, que la recibió con un bufido suave. La niña le acarició el cuello y habló en voz baja, como si compartiera un secreto. «Ya no tengo miedo, ¿sabes? Porque mi mamá y mi tía están juntas». Marisol escuchó esas palabras y sintió un nudo en la garganta. No necesitaba más pruebas. Clara veía lo que ellas a veces no se atrevían a aceptar. «Eres más valiente de lo que crees», le dijo, levantándola para que pudiera montar unos segundos sobre el lomo del animal. Clara rió a carcajadas, aferrándose a las crines. Fue otro miniclímax. La niña sobre el caballo, con los ojos brillando, como un símbolo de la nueva etapa que comenzaba. Al mediodía, Teresa salió con un canasto de tortillas recién hechas. Se sentaron juntas bajo el mezquite y Clara empezó a repartir las servilletas con la solemnidad de quien cumple un papel importante. «Ahora somos un equipo», dijo, mirando a su madre y a su tía. «Yo soy la encargada de que no se peleen». Las hermanas se miraron, sorprendidas por la inocencia y firmeza en esas palabras, y por primera vez en años rieron juntas sin sentir culpa. Ese instante fue otro clímax pequeño, la risa compartida que sellaba un pacto silencioso frente a los ojos de la niña. Después de comer, Clara insistió en aprender a llevar las riendas de los caballos. Marisol dudaba, pero Teresa la animó. «Déjala», dijo. «Si quiere aprender, es porque siente que aquí está su lugar». Clara sujetó las riendas con manos pequeñas, tambaleándose un poco, pero manteniendo el equilibrio. Marisol la vigilaba de cerca, lista para intervenir, aunque algo dentro de ella confiaba. El caballo caminó despacio, obedeciendo a la niña. Y Clara, con la voz firme, dijo: «Mira, mamá, lo puedo guiar». Ese fue un miniclímax cargado de emoción. Clara, demostrando que podía avanzar, que el miedo ya no era dueño de ella. Cuando el sol empezó a bajar, pintando de dorado las montañas, Clara se sentó en el porche con un cuaderno. Dibujaba mientras susurraba canciones inventadas. Marisol y Teresa, a unos metros, la observaban en silencio. «Parece otra niña», dijo Teresa con lágrimas contenidas. «No, Teresa, es la misma de siempre», respondió Marisol, «solo que ahora nos tiene a las dos». Esa frase quedó flotando en el aire. Clara levantó el dibujo y lo mostró. Eran 3 figuras tomadas de la mano, con un gran sol detrás y el alazán vigilando a lo lejos. Ese dibujo, simple pero honesto, fue un miniclímax simbólico, la representación de la familia que empezaba a reconstruirse. Esa noche, al acostarse, Clara se acurrucó entre su madre y su tía. Con los ojos medio cerrados, murmuró: «Cuando están juntas, duermo más bonito». Las 2 mujeres se miraron en silencio, conmovidas hasta lo más profundo. Marisol acarició el cabello de la niña. «Entonces, no vamos a dejar que vuelvas a dormir con miedo». El corazón de Teresa se apretó. Era una promesa, una de esas que no se podían romper. El alazán, desde el potrero, relinchó suave bajo la luna. Un testigo fiel, como siempre. Y mientras la niña sonreía en sueños, las hermanas entendieron que la verdadera fuerza no estaba en resistir solas, sino en mantenerse unidas. La sonrisa de Clara no era solo alegría infantil, era la semilla de un futuro distinto.
Y esa semilla ya estaba germinando. La tarde caía sobre los potreros, el cielo se teñía de naranja y violeta y el aire traía olor a pasto recién cortado. Teresa y Marisol estaban en el porche, sentadas una junto a la otra. El silencio entre ellas ya no era pesado, sino distinto. Un silencio de quienes saben que todavía falta mucho por decir, pero ya no se niegan a escucharse. Clara jugaba cerca, recogiendo flores silvestres. De vez en cuando levantaba la vista y las observaba con una sonrisa tranquila. Esa calma en el rostro de la niña era un miniclímax en sí misma, la confirmación de que algo estaba cambiando. Marisol tomó aire profundo y dijo sin rodeos: «No puedo prometerte que el rencor desaparezca de un día para otro». Teresa la miró, con lágrimas en los ojos. «Ni yo puedo, pero sí puedo prometerte que no quiero seguir viviendo con odio». Se quedaron viéndose a los ojos, y en ese cruce de miradas ocurrió lo que habían postergado por años. Un reconocimiento mutuo, doloroso y liberador. Fue un miniclímax poderoso, la grieta que se abría para dejar pasar la luz. Clara, con las manos llenas de flores, se acercó corriendo y las puso en el regazo de ambas. «Son para que ya no estén tristes», dijo, con una dulzura que quebró cualquier resistencia. Teresa y Marisol soltaron una risa breve, nerviosa, y luego, sin planearlo, se abrazaron. El contacto fue torpe al principio, como si los cuerpos no recordaran el gesto, pero pronto se aferraron con fuerza. Ese abrazo, simple pero profundo, fue el clímax emocional del capítulo. Después de años de distancia, dos hermanas volvían a encontrarse, no porque olvidaran el pasado, sino porque decidían no dejarse arrastrar por él. El alazán apareció en la colina, iluminado por los últimos rayos del sol. Quieto, sereno, observaba la escena con esa calma imperturbable que lo había acompañado siempre. Parecía comprender que lo que ocurría ahí no era cualquier cosa, era el inicio de algo nuevo. Marisol lo señaló con la barbilla. «Ahí está otra vez, viéndonos». Teresa asintió, como si supiera que lo que pasó hoy va a marcar lo que venga. Ese fue otro miniclímax, la presencia simbólica del caballo, recordándoles que la vida tiene testigos silenciosos y que ellos mismos cargan las memorias de lo vivido. La noche empezó a cubrir el rancho. Clara bostezó y se acurrucó en el regazo de su madre. «Mañana podemos volver a cabalgar juntas, ¿verdad?», preguntó medio dormida. Marisol le acarició el cabello. «Sí, mañana y los días que vengan». Teresa abrazó a su hija con fuerza, y en ese gesto dejó claro que estaba dispuesta a construir algo distinto. «El perdón no borra lo que pasó», dijo en voz baja mirando a su hermana, «pero sí nos permite empezar de nuevo». Esa frase cerró el círculo. No era un final absoluto, sino una puerta abierta. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo despejado. El rancho estaba en calma, aunque debajo de esa calma seguían latiendo las heridas y los temores. No todo estaba resuelto. Héctor seguía siendo una sombra en el horizonte, pero algo era distinto. Por primera vez, Teresa y Marisol estaban del mismo lado. Clara, dormida en brazos de su madre, era la prueba viva de lo que estaba en juego. El alazán, desde la distancia, soltó un relincho que resonó en la noche, un recordatorio de que siempre habría un testigo, de que nada quedaba oculto para siempre. Marisol apretó la mano de Teresa, y Teresa no la soltó. Ese gesto sencillo, repetido bajo la luz de las estrellas, selló la promesa. No tenían todas las respuestas, pero sí la voluntad de caminar juntas. El futuro estaba abierto, lleno de dudas y posibilidades, y aunque el pasado nunca dejaría de doler, el presente les ofrecía la oportunidad de reinventarse. El caballo siguió observando desde lo alto, guardián silencioso de la reconciliación que apenas comenzaba, porque al final lo único cierto era que el perdón no borra lo vivido, pero sí abre el camino para construir un nuevo presente.
La vida en el rancho nos dejó una lección clara. El perdón no borra las heridas, pero sí nos da la fuerza de elegir distinto. Las hermanas no olvidaron su dolor, pero aprendieron que la unión puede ser más fuerte que el pasado. Y en los ojos de una niña y en la presencia silenciosa de un caballo, encontraron la señal de que siempre hay un nuevo comienzo. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué significa el perdón en tu vida? Cuéntanos en los comentarios, porque tu historia también puede inspirar a otros. Si esta narración tocó tu corazón, regálanos un me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Juntos podemos formar una comunidad donde las historias que tocan el alma sigan uniendo caminos. Y no olvides suscribirte al canal. Es más que un clic, es la forma de mantener vivo este espacio donde cada relato nos recuerda que siempre es posible sanar y volver a empezar.